Algún titular relativo a esta historia, pero Marcos García Montes, bienvenido. Buenas noches. Estamos hablando de esa coordinación policial, estamos hablando de que prácticamente, yo creo que todas las fuerzas y cuerpos de seguridad, en un momento vamos a hablar con una persona de la Guardia Civil, están dando veracidad, concediéndole veracidad a esa nota de la CIA, de la Agencia de Inteligencia Norteamericana, el reparto de competencias entre unas policías y otras. ¿Qué se supone que marca en este tipo de casos? Es decir, ¿quién tiene que tener la iniciativa de empezar a buscar datos cuando se recibe una advertencia como la de la CIA? Primero, lo que tenemos que decir es que la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado establece de forma clara los del Estado, Guardia Civil y Policía Nacional, y los de las comunidades autonómicas y de las corporaciones locales. Pero establece algo que es fundamental para mí, y es la coordinación entre todos estos grupos. Y en concreto hay un artículo que me parece que hay que recordárselo, sobre todo a este señor que es el consejero, y es que dice de forma literalmente el propio estatuto que deben respeto por encima de todo y sumisión a la Constitución española, los Mossos d'Esquadra, como el presidente de la Generalitat es el representante del Estado español en Cataluña, quieran o no quieran, porque es así como está el tema. Entonces, ¿cuál es el asunto? Hay unos gabinetes de cooperación entre ellos, y la cooperación está siempre sometida a los jueces y tribunales y al Ministerio Público. Es decir, lo que no se puede hacer es actuar la policía al margen de Fiscalía y del Ministerio Público. Fiscalía de la Audiencia Nacional, Fiscalía General del Estado. Y estas son las normas. Y aquí lo que han hecho ha sido los Mossos d'Esquadra actuar de una forma absolutamente independiente, en mi opinión, y es una opinión ya no como jurista, sino como ciudadano, para intentar, y mirando al día 1 de octubre, a ver qué era lo que pasaba en este día, y como una policía absolutamente, digamos, de otro país. Y aquí es donde han metido la pata hasta arriba, porque la policía, y por encima de todo está el Ministerio del Interior, que es el que coordina todo. Y está clarísimo. Luego está el Centro Nacional de Inteligencia, los herederos del antiguo CSIC, que el año 2011 el presidente Rajoy le quitó la competencia a defensa y se la dio a la presidencia del gobierno, en este caso a Soraya Sáenz de Santa María, y son los que tienen última palabra también en temas de información e inteligencia. Con ellos hay que contar siempre, porque tienen información privilegiada, importante y muy coordinada con todos los países del mundo. Tienen o deberían. A mí me gustaría hacer dos observaciones. Una en relación a la información que han publicado en OK Diario y Miguel Ángel Pérez sobre el trayecto, ¿no?, sobre el currículum del, entre comillas, lo de currículum del imán de Ripoll. Claro, resulta que este personaje tiene conexiones internacionales establecidas, según habéis publicado, y otras que a mí me constan, por fuentes de la lucha antiterrorista en Bélgica, Francia, Suiza, Austria, Marruecos y Siria. Resulta que presumiblemente este personaje tenía manuales de alguien que tú has citado aquí, que es un imán Abu Qatada. Es decir, cualquiera que se meta en Google y marque Abu Qatada observará que este imán es el personaje que dentro del terrorismo internacional mayor número de atentados ha sancionado. Por lo tanto, eso hace unos años tal vez para procesarle y condenarle a algún juez le podría haber surgido alguna duda, pero desde luego al Centro Nacional de Inteligencia y a los Mossos, para seguirle y para espiarle, no le tendría que haber producido ninguna duda. Un admirador de Abu Qatada, que es el clérigo que mayor número de atentados en todo el mundo ha sancionado tal. Eso como primera providencia. Y como segunda, ahora que está Marcos García Montes, que además tiene unos conocimientos acreditados en materia de terrorismo internacional por determinados casos que ha llevado, a mí lo que me produjo de verdad, Marcos, una extraordinaria sorpresa es ver cómo el juez de la Audiencia Nacional, el señor Andreu, al que yo le tengo mi consideración y un magnífico juez. Y un magnífico juez y mi admiración, pero me produjo extraordinaria sorpresa que tardase una semana, porque aquí señalamos mucho a los Mossos, pero durante una semana los Mossos estuvieron trabajando y liderando la investigación porque el juez Andreu durante una semana lo permitió. Y después de una semana, el señor Andreu, tal vez decepcionado porque la información facilitada por los Mossos era poca y de mala calidad, entonces estableció que la Policía Judicial tenía que ser en efecto el Cuerpo Nacional de Policía, en un país que tanta experiencia como nosotros tenemos luchando contra el terrorismo. A mí ciertamente, y sabiendo cómo funciona la Audiencia Nacional, me sorprendió. Yo lo que puedo decir aquí, en medio segundo, aparte de que este juez lo hace magníficamente bien, el principio acusatorio es de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, no nos engañemos. Y en segundo lugar, el juez confía en una unidad de Policía Judicial que tienen los Mossos d'Esquadra y que estaban funcionando. En este caso, tienen la unidad de Policía Judicial, son Policía Judicial,
a instancias y por iniciativa de la Fiscalía y de los jueces. Y en este caso, cuando el juez ve que la investigación que le están dando o es fragmentada o no es normal, ¿qué hace? Les pone firmes y lo último es que convoca Policía Nacional y a ellos para decir, bueno, ¿qué está pasando aquí? Que por encima de todo está España y está el terrorismo. Y lo ha hecho muy bien porque les ha puesto firmes a todo el mundo, en este caso a los Mossos de Escuadra. Jesús Martín Vázquez, muy buenas noches. Buenas noches. Jesús, tú eres portavoz de Unión de Oficiales de Guardia Civil. Tú llevas comentando en el programa y comentando en otras ocasiones y alertando, diría yo, precisamente de una falta de coordinación, es decir, de lo que parece que en estos momentos está sobrevolando como principal acusación de lo que habría ocurrido precisamente a raíz de esta nota de la CIA. Como portavoz de Unión de Oficiales de Guardia Civil, uno de los cuerpos a los que se cita como receptores de esa nota seríais vosotros. ¿Vosotros recibisteis esa nota de la CIA? Sí, vamos a ver. Directamente la nota de la CIA también se remitió a Mossos de Escuadra, aunque no es el proceder, pero en este caso también las notas se emiten por cuestiones de información, es decir, se alertan, tiene determinado interés el que determinadas, en este caso los Mossos de Escuadra, en Cataluña, en lo que es la zona territorial Cataluña como parte de España, lo que tienen esa autoridad o esa competencia, pues para que se determinaran, para que se elevaran determinadas niveles de seguridad, principalmente se tomaran determinadas medidas de cara a un previsible atentado. Además hacía referencia a las propias Ramblas de Cataluña, como venís advirtiendo vosotros. Ello sin perjuicio de que también el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil también lo remitieran. De hecho, últimamente sí que lo han reconocido los máximos dirigentes de la Generalidad. Tú has denunciado ya en otra ocasión, yo creo que fue la semana pasada precisamente en este programa, que otro de los desmentidos que se habían lanzado por parte de la Generalitat era falso. Estoy aludiendo precisamente a la Casa de Alcanar, a la casa que explota, donde habría estado operando precisamente la célula yihadista con el imán de Ripoll. Otra de las cuestiones que negó los responsables de la Policía Autonómica o de la Generalitat fue que vosotros hubieseis solicitado acceder precisamente a esa casa con vuestros TEDx. ¿Esa petición la realizasteis? Vamos a ver, no se realiza petición, se respeta porque Mossos de Escuadra tiene su propio equipo TEDx. Lo que sí que se ha venido diciendo por parte de la Generalidad, no por los Mossos, sino por la Generalidad y por el mayor de los Mossos, estamos hablando de organismos netamente políticos, sí que de alguna manera se acaparó lo que es por así decirlo, el interés mediático de lo que es el operativo, pero lo que se ha ido diciendo de que Guardia Civil no se ofreció es totalmente incierto. En todo momento Guardia Civil se ofreció y, como ya he venido diciendo en algún otro medio, el grupo de reserva y seguridad, el grupo 4 GRS de Guardia Civil, fue el que realiza detenciones, en este caso en la casa de Ripoll, porque no entró los Mossos de Escuadra. Al final entró la Guardia Civil y hizo una detención que puso a disposición de Mossos de Escuadra, y luego es verdad que se ha ido diciendo en según qué medios que la detención se había realizado por Mossos de Escuadra. Eso no fue así. Lo que sí que queremos denunciar en todo caso es una absoluta, más que descoordinación, contaminación, si se puede decir así, de lo que es los estamentos políticos. Es decir, no tenemos ningún reproche con los Mossos. Los Mossos de Escuadra realizan sus funciones en relación a la Ley 10/1994, 11 de julio, de la propia Policía de la Generalitat o Mossos de Escuadra. Sí, pero Jesús... Perdona que te corte. Es Marcos García Montes. Marcos García Montes, ¿cómo estás? Esta ley, en el artículo 14, dice que los Mossos de Escuadra dependen orgánicamente del Departamento de Gobernación, orgánica, escalafón, y sin embargo, desde el punto de vista funcional, de los jueces, tribunales y Ministerio Fiscal. Y la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado dice, artículo 45, deben prestarse mutuo acuerdo y auxilio los cuerpos de seguridad del Estado, Policía Nacional y Guardia Civil, con los Mossos de Escuadra. Y esto no lo ha hecho los Mossos de Escuadra. No, Marcos, si es que no hace falta que te vayas a esa ley, que por supuesto es que no han cumplido con la Ley 10/1994, Marcos, tú también sabes que existe el artículo 11 y el artículo 12 de la propia ley de los Mossos de Escuadra, que habla de velar por el cumplimiento del ordenamiento jurídico y colaborar con las policías locales y las
las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, es decir, Guardia Civil y Policía Nacional, en asuntos, en recogida de tratamiento, comunicación recíproca de información de interés policial. ¿Esto qué es interés policial? Si lo que está ocurriendo es que paradójicamente, a mí es una cosa que tengo que decir abiertamente a nuestros telespectadores, es que el nacionalismo parece que sigue la misma traza, parece que tiene la misma intención que el propio ISIS, que el propio Estado Islámico, que es la destrucción de lo que conocemos como España. Esto ya es, de verdad, que esto es de nota. Jesús, esto es directamente para aplicar el artículo 155 automáticamente y abocar competencias en seguridad. Jesús, el artículo 11 de la ley de los Mossos d'Esquadra dice que los miembros de los Mossos d'Esquadra, por cierto, creados por Carlos II el Hechizado después de aquello, etcétera, etcétera, etcétera... Neutralidad política, sí. Cumplirán y harán cumplir en todo momento la Constitución. Y sí, de ahí señor, no se pueden salir. Que la prometen, no la juran. Claro. Quiero leer una noticia que está publicando en estos momentos el periódico de Cataluña, porque ya más alto es complicado llevar el tiro. Estados Unidos confirma que alertó a los Mossos. Claro, si es que ya... Literalmente está citando una información, porque lo mencionaba antes Maripau, realmente esta información ahora se ha publicado el documento. Pero la información se publicó justo después de los atentados. Simplemente el enunciado, simplemente la noticia de que había llegado esa advertencia de la CIA. Bueno, pues lo que está revelando en estos momentos el periódico de Cataluña para contrarrestar ese desmentido que ha recibido de la Generalitat es literalmente, lo leo, Estados Unidos confirmó por escrito el pasado 21 de agosto, solo 4 días después del atentado, que el 25 de mayo había informado a de Mossos, lo pone tal cual, a los Mossos, de que la Rambla era objetivo del terrorismo yihadista este verano. Es decir, en estos momentos directamente la apuesta ya se ha elevado al máximo, órdago absoluto del periódico. Bueno, Estados Unidos confirmó hace bien una pregunta, Jesús, si es posible. la famosa nota de la CIA. Permíteme, perdona, que por volver otra vez al tema del periódico, a estas horas echo de menos que algún político se haya manifestado en contra del linchamiento que ha protagonizado hoy el Govern de la Generalitat, incluido el presidente, el conseller d'Interior y también el Mossu, el mayor de los Mossos, el responsable, el señor Trapero, el linchamiento indecente que han hecho hoy contra el periódico de Cataluña y contra su director. Quería hacer una pregunta, Jesús, buenas noches, porque antes con Serafín Giraldo de la Policía Nacional ha hecho unas declaraciones que al margen de lo que dice la ley, la ley de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado o la Carta Magna, ¿no? la Constitución, llega un momento en el que en este país una cosa es lo que es y otra cosa es lo que debería ser. Claro, no nos aclaramos nosotros de quién tiene competencias, ¿cómo se va a aclarar la CIA a quién se lo tiene que mandar? Es decir, es un tema... Ha dicho Serafín, perdón, en tema de seguridad hay competencia compartida, que no es exactamente lo que dice la ley. No es exactamente lo que dice la ley. No. De competencia compartida. El Cuerpo Nacional de Policía no tiene suficientes efectivos y, por lo tanto, como no tiene suficientes efectivos, la prevalencia en la investigación y la gestión la llevan los Mossos d'Esquadra. Es decir, ha estado hablando de una cuestión cuantitativa, no cualitativa. Es decir, como son más los Mossos, son los que gestionan. Y a mí me parece y no legal. Quería preguntar, ¿pasa lo mismo en la Guardia Civil o en qué situación nos encontramos? Vamos a ver, la pregunta yo creo que iba a ser penteando. Vamos a ver, que la CIA haya mandado directamente a Mossos d'Esquadra, ya he dicho que no es lo normal, pero a veces por cuestiones de generar potenciales pistas de investigación, fines de inteligencia, intensificación de la seguridad ciudadana, se manda, ello sin perjuicio de que se haya mandado también al Ministerio del Interior y en este caso a Guardia Civil y Policía Nacional. También es verdad, y eso pasó con los Bolardos, que la Comisaría General de Seguridad Ciudadana fue la que emitió la nota y mandó al Ayuntamiento de Barcelona indicando que la zona de las Ramblas era potencialmente peligrosa porque no se estaban colocando volardos y maceteros que pudieran evitar la irrupción de un vehículo, porque se está utilizando vehículos mucho más que las bombas y las armas en general. En cuanto al tema de los dispositivos o de los efectivos, no es así. Efectivos tiene mucho más la Guardia Civil y la Policía Nacional, y le voy a decir más o menos el número, 77.000 aproximadamente efectivos de Guardia Civil a nivel nacional, y además con bastante más bagaje y bastante más historia contra el terrorismo que los Mossos d'Esquadra. Es decir, los Mossos están para complementar, no están para separarse ni para ser autosuficientes, que no lo son.
En cuanto al Cuerpo Nacional de Policía, tenemos 66.000, 67.000 efectivos. Eso sin contar con Ejército y también Servicio de Inteligencia español, que no existe Servicio de Inteligencia catalán, ni existe. Y en el caso de que se desgajara Cataluña, porque así lo permitiera el Gobierno central, nos encontraríamos con unos ciudadanos de Cataluña, españoles, por mucho que se empeñen los señores nacionalistas, totalmente indefensos, que están por encima de las ideologías. Es decir, Cataluña no tendría ejército porque no tiene presupuesto. El ejército es el español, aunque ellos no lo quieran. Cataluña no tendría efectivos suficientes de Cuerpo Nacional de Policía y de Guardia Civil porque estarían fuera del territorio nacional, esta paradoja que se han montado los nacionalistas. No tendrían tampoco información internacional, que es importantísima. Les recuerdo que estamos ante un problema globalizado. Guardia Civil y Policía Nacional y el Gobierno de España tienen lazos internacionales de información para combatir contra las redes internacionales como es la yihadista, que además están formando, los yihadistas de hoy en día ya son españoles en muchos casos, o son potencialmente españoles, y se forman en sus casas con el ordenador a través de Internet. No tienen servicio de inteligencia tampoco. Sin servicio de inteligencia, ¿cómo van a combatir? Les están colocando bombas y no tienen servicio inteligente. ¿Lo van a montar los señores de RC o los señores nacionalistas? Hombre, no, de verdad, no jueguen con fuego. Olvídense, y se lo vuelvo a decir a los políticos, dejen por favor a un lado las ideologías, y más este tipo de ideologías caciquiles o caciquistas, y céntrense en la seguridad, que está muy por encima de lo que los ciudadanos votan o de las ideologías de los ciudadanos. Sin seguridad no habrá libertades, y nos quieren eliminar porque Occidente tiene más derechos y más libertades a sangre y fuego, y con mucho esfuerzo que los tenemos, y estamos enfrentados contra regiones o contra ideologías que pertenecen más a la Edad Media que a la edad a la que ahora vivimos. Eso es lo que creo que le he contestado a todo, pero si tiene alguna duda, yo se la contesto. Creo que has contestado amplio y claro, Jesús. Muchísimas gracias por habernos atendido. Miguel Ángel, que me pedías la palabra. Sí, estábamos hablando de la seguridad, de los volardos, de lo que ha sucedido en Barcelona. Recordamos hace 4 meses el jefe de los Mossos, Trapero, habló que no se iban a instalar volardos solamente por postureo. Pues bien, esta tarde publicábamos precisamente en OK Diario los nuevos volardos que ha utilizado la señora Ada Colau, nada más y nada menos que el día de la manifestación, que fue poner directamente autobuses públicos cruzados en determinadas calles, que fueron los volardos móviles que utilizó. Desde luego nos ha llegado esa denuncia por los propios conductores de autobuses de Barcelona, que decían que obviamente si hubiera sucedido algo ellos hubieran saltado por los aires, porque claro, que se embista un autobús y que el autobús sea la nueva herramienta para intentar evitar atentados en una ciudad como Barcelona, pues ha sido la última ocurrencia de la señora Ada Colau. Marto. Mira, lo que sobrevuela todo el tiempo y esta semana y no podemos acudirnos, es la sensación de que los Mossos, la dirección política de los Mossos, hace la guerra por su cuenta. Pero ellos se defienden diciendo que no, que es el Estado español el que tiene prevenciones contra ellos. Uno de los ejemplos clarísimos de que el Estado español no tiene prevención ninguna contra ellos es el juez Andreu de la Audiencia Nacional, permitiendo que durante una semana, porque son los que estaban allí, porque son los que estaban haciendo las cosas, continúen con las labores de investigación hasta que se da cuenta de que tú has puesto tu confianza en un cuerpo de seguridad que no es del Estado, pero forma parte del Estado, no es propiamente dicho un cuerpo de fuerza de seguridad del Estado, pero forma parte del Estado, como son los Mossos, que además habían sido enormemente felicitados durante las primeras horas porque parecía que eran la pera. Luego vas investigando y ha sido un poco de carambola todo. De carambola, que a uno se le estropeó la furgoneta, el otro se explotó la bomba a sí mismo, el otro atropelló un tal... En fin, que ha sido un poco de carambola, que a lo mejor si no fueran los terroristas más torpes de la humanidad, pues estaríamos hablando de un montón de muertos más, ¿no? Pero bueno, se confía en ellos al principio. Por tanto, no hay esa prevención del Estado español o del resto de instituciones del Estado, la Audiencia Nacional, contra ellos, sino todo lo contrario. Se les da un voto de confianza
que luego se les tiene que retirar porque no han cumplido. Mira, yo le Muy rápido, Alfonso. Rapidísimamente, lo que ha ocurrido a posteriori, bueno, lo estamos viendo todos, pero a mí me surge una reflexión, desde luego a bote pronto. En este país, hace no tanto tiempo, hace 13 años, se pensó que era muy fácil que unos responsables políticos contasen el 100% de la verdad de un atentado en 24 horas. De un atentado que hace 13 años había dejado 192 muertos y 1.900 heridos. En 24 horas. Y tenían que decir la verdad y lo tenían que saber todo. Y de lo contrario estaban mintiendo como bellacos. Y ahora resulta que me parece que han pasado ya, creo que 2 semanas, en un atentado que afortunadamente es una desgracia. Siempre que hay muertos es una desgracia. Pero con 16 muertos, con 120 heridos, es decir, con una letalidad muchísimo menor. Pero después de 2 semanas... no sabemos realmente qué es lo que ha ocurrido. Y aquí yo hay una cosa que sí que celebro, y es que estamos haciendo un análisis racional y sensato de por qué no se nos están contando determinados elementos. Pero no estamos saliendo con pancartas a la calle a pedir cabezas, ni dimisiones, ni están mintiendo, ni váyanse ustedes. Primero queremos saber qué es lo que ha ocurrido. Y por desgracia, y según la nota que ha tenido que emitir la propia Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, el gobierno de Cataluña lamentablemente nos ha mentido a los españoles y a los ciudadanos de la Comunidad Autónoma de Cataluña, según la nota que ha emitido hace unos minutos la CIA. Es que es dramático. Cintia de Nobile, por el camino lo que sí que se ha hecho es caldear un poco el ambiente, ¿verdad? Sí, varios mensajes. Algunos comentarios. Algunos comentarios, muchos que vamos a ver ahora, 3 en concreto. El primero era del jefe de prensa de Diplocat, Martin Struck, a ver si lo podemos ver, compañeros. Decía que los poderes del Estado están dispuestos a poner en peligro vidas humanas antes que la unidad de España. Es una cosa sabida. Vamos a ver otro mensaje. Qué bestia. Este lo decía un cargo de la Generalitat, acusaba al gobierno de permitir el atentado para que los Mossos fracasaran. Pero hay más. Era un miembro del Consejo de Transición Nacional, me parece que se denomina. ¿La humanidad está perdiendo la cabeza? Pero esta persona es de Esquerra Republicana. Pues vamos a ver este mensaje de Esquerra Republicana. Josep Huet, los catalanes, los únicos con DNI español protegidos del terrorismo internacional por decisión del Estado. Estado asesino sin hipérbole. Esta persona fue consejero en etapa de Montilla. En estos momentos forma parte del patronato de una de las principales fundaciones, los principales think tank de Esquerra Republicana de Cataluña. El primero era el jefe de prensa de Diplocat, que es uno de los organismos, precisamente, en estos momentos de la Generalitat. Yo lo que quería decir es que en su día defendí a Mossos de Escuadra y con todo honor salieron absueltos. Y hablando un día con ellos me dijeron, no es que nosotros en el Estado catalán fundamos el Mossos de Escuadra. Digo, está usted confundido. Carlos II el hechizado se va, afortunadamente. Hay una guerra entre Austrias y Borbones. Cataluña iba con los austrias, pierde, se entra el 11 de septiembre del año 714 en Barcelona, y el propio Felipe V crea los Mossos de Escuadra, los escuadres. Luego, que no nos cuenten esa milonga de que lo hace Cataluña, lo crea Felipe V, el bisabuelo del actual rey. Y a partir de aquí continúa. Ya. Vamos a publicidad. Volvemos ya, por cierto, porque otra de las noticias que está publicándose en estos momentos, los Mossos preguntaron en 2016 por el imán a las comunidades islámicas, pero, por lo que nos están contando, no preguntaron al CNI. Vamos a publicidad y volvemos. La Diada Nacional de Catalunya és llibertat, i va haver un acto institucional, l'acto del Parlament, lo ha explicado el vicepresidente del Parlament, que será un reconocimiento pues a Mossos, servicios de emergencia, etcétera, etcétera. Pues así anunciaban el lema de la Diada. Por cierto, la misma persona que minutos antes lo que decía es que él sí iba a firmar la famosa ley de referéndum y que si buscaban un responsable, una frase muy parecida a aquella de Artur Mas el día del 9N, cuando se puso delante de las cámaras y dijo, si la Fiscalía quiere ver un responsable, soy yo. Sí, pero luego delante del juez aflojó un poquillo. Ya luego varió un poco. Había sido él, pero sin querer, queriendo o algo de esto. Bueno, pues atención, porque a Turull, en ese ofrecimiento de yo voy a ser el responsable de sacar adelante la ley ilegal del referéndum, le contestaba el PP de esta manera. Y que el gobierno y las instituciones del Estado tienen todos los mecanismos a su alcance suficientes, y vuelvo a insistir, suficientes para responder ante el desafío soberanista, porque ni tienen locales, ni tienen papeletas, ni tienen urnas, no se atreven a firmar nada porque no se atreven a firmar nada.